Muchos políticos no cumplen lo que ofrecen o señalan que lo que hacen es justamente lo que habían prometido, por más que la realidad demuestre todo lo contrario a quienes aún les quedan ojos para ver y decencia para evaluar. Otros declaran sin el más mínimo temblor de voz que una cosa son las ofertas de pretendiente y otras las realidades de ejecutante. El carácter puramente convencional que se le atribuye a las palabras parece haberse ahora trasladado al terreno de las ideas, y así como se considera que el término para llamar, por ejemplo, a una mesa pudo haber sido otro, así se piensa, o al menos se actúa como si se pensara, que las ideas expresadas a través de una palabra pueden ser contrarias a los contenidos que en un momento constituían su significado. De este modo, palabras como igualdad o democracia pueden en la práctica significar algo muy diferente a lo que indica su semántica. Una de esas palabras que cada vez marca mayor distancia respecto a la realidad es sin duda desarrollo. ¿Qué significa esta palabra? El diccionario de la Academia de la Lengua consigna 7 acepciones. La última de ellas está relacionada con el contenido que le atribuye la política: progresar, crecer económica, social y culturalmente las comunidades humanas. Esta acepción, junto con otras dos, está presidida de una abreviatura que es FIC, que indica que se trata de un significado figurado, lo que resulta interesante y tal vez explicativo de la escasa correspondencia del término con la realidad. Sin embargo, ninguna de las acepciones de la palabra contempla las posibilidades lamentablemente reales que se hacen cada vez más explícitas en las prácticas relacionadas con el desarrollo. Mencionaré algunas. Comienzo por decir que el desarrollo no beneficia a todo por igual, que es una verdad de perogrullo. Claro que esto tiene muchas variantes dependiendo del país en que se sitúe el análisis. En los Estados Unidos, por ejemplo, según un informe anual realizado por Merrill Lynch, en 2011, 3.1 millones de personas, que representan el 1% de la población total del país, concentran el 25% del ingreso nacional del país. Esto quiere decir que 300 millones de estadounidenses se reparten el 75% restante de dicho ingreso. Y aunque es verdad que la plusvalía acumulada por ese país permite que gran parte de ese porcentaje de población vive en condiciones de bonanza más que suficientes, la escala descendente deja muy mal parado a muchos millones que no reciben nada de la torta o que apenas recogen las migajas que caen de la mesa. En otras palabras, el chorreo es cada vez más débil para los que están más alejados de la fuente. No dispongo de datos estadísticos sobre el Perú, pero teniendo en cuenta que su capacidad de acumular plusvalía es notablemente menor que la de los Estados Unidos, a causa de su economía basada en un modelo primario exportador, el chorreo, que con frecuencia lamentablemente se convierte en choreo, alcanza un porcentaje muy reducido de la población. Y lo que es peor, se destruyen economías locales que, si bien no otorgaban estatus de ricos a sus actores, les permitían gozar del beneficio de bienes y servicios y de lo que es tan importante como esto, de capacidad para controlar sus conflictos, para tener como resultado una cierta armonía de vida. Este conjunto de características seguramente no encaja dentro de lo que hoy se entiende como desarrollo, o incluso después de la aplicación de los indicadores de pobreza acuñados por el Estado y los organismos internacionales, lleve a calificar a la gente de muy pobres. No solo entonces está frente al hecho de que el desarrollo tal como está concebido no beneficia a todos, sino que se constata que en el Perú y muchos países similares, los que manejan menor porcentaje de poder son los que pagan el precio del desarrollo de aquellos que de antemano tienen una mayor cuota de este. Así, frente al embate de industrias mineras, de hidrocarburos y forestales, son ellos los que deben ceder sus derechos para permitir el robustecimiento de empresas casi siempre extranjeras. Entre ellos encontramos actores también muy diferentes, desde medianos agricultores de Piura, que son exitosos exportadores de mangos, pasando por productores de pan llevar de Cajamarca, y otras regiones otras regiones que alimentan a las ciudades, hasta población indígena que maneja una concepción más integral de una economía inmersa en relaciones de reciprocidad,
aunque también genera excedentes que destina al mercado y usa los recursos para adquirir los bienes de mercado que necesita. A cambio, estos actores ni se benefician de las rentas generadas por las industrias extractivas, ni reciben indemnización alguna y ni siquiera un pedido formal de disculpa por los perjuicios que se les causa. Más bien son amonestados desde el púlpito severo de la ley por resistir al desarrollo, con el argumento de que sectores insignificantes no pueden oponerse al bienestar de 30 millones de peruanos. Se les califica de retardatarios opuestos al progreso y de terroristas encubiertos que buscan destruir las bases de la sociedad. La retribución, si así se le puede llamar, que ellos reciben son tierras y territorios expropiados en la práctica, por más que en las formalidades de la ley les sigan perteneciendo, son ríos y demás cuerpos de agua contaminados, es una salud destruida por acumulación de metales pesados, humos de fundación y escasez de alimentos y un tejido social destruido. Cuando desde el poder se lanzan eslogans impresionantes pero poco consistentes, como que pequeños sectores sociales no pueden poner en riesgo 30 millones de peruanos, se está tratando de confrontar la situación real de un sector que es o que va a ser afectado por un proyecto extractivo, con el beneficio figurado del conjunto de la población del país, cuya voz es tomada por los políticos sin haberles jamás preguntado cuál es su opinión sobre el tema. De haberlo hecho, un gran porcentaje de ella habría señalado de una u otra manera la falacia del argumento. Por ejemplo, los maestros y los policías, ambos con sueldo de hambre, los estudiantes de universidades públicas, por su parte, se quejarían del recorte de las asignaciones del Tesoro Público, indicando que este es el causante de la caída de la calidad de la educación. Lo mismo harían los escolares, en especial los de escuelas rurales, cuando se dan cuenta que la formación que han recibido no les permite acceder a la educación superior. También dimitirían este tipo de propaganda los usuarios de los servicios de salud pública y los médicos que trabajan en el sector. En fin, esos 30 millones que supuestamente aplauden las inversiones promovidas por el Estado quedarían reducidos a una cifra que no quiero imaginar para no caer en la misma falacia que ahora cuestiono. Y entonces los grupos de gente que protesta por afectación directa, indígenas, campesinos y también población urbana cuyas fuentes de agua serán afectados por actividades petroleras, como es el caso de la ciudad de Iquitos, ya que se pretende explotar petróleo en la cuenca del Nanay, que es la que abastece de agua a Iquitos, serían sustancialmente reforzados por millones de personas afectadas indirectamente por las políticas extractivas del Estado o en todo caso no beneficiadas por ella. Cuando se califica a la gente que se opone a las políticas extractivas del Estado como refractaria al desarrollo, el punto central es analizar qué se entiende por desarrollo y quiénes son los beneficiarios de esta manera de concebirlo, que produce mucho dinero para unos y deja en condiciones de miseria a otros, a quienes que son los que habitan en las zonas donde la riqueza se genera. A esto solo le tocan las famosas externalidades, y aunque ya he dado suficientes pistas al respecto, quiero todavía insistir un poco. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano del PNUD, los distritos de Tompeteros, Pastaza, Urarinas y Andoas, ubicados todos en Loreto, y en la zona más antigua de explotación petrolera en la región amazónica, que lleva 42 años, figuran en el último quintil de pobreza. Andoas, que es uno de los que más produce petróleo en Loreto, se sitúa en el puesto 1801, a solo 31 puestos antes del último de todo el país. Una situación similar enfrentan otras regiones del país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, los distritos más pobres de la región de Puno son aquellos donde se explota algún mineral. Son los casos de Pichacani y Laraqueri, donde de acuerdo a su medición el 82.7% de los pobladores son pobres y el 37.8% están en pobreza extrema, o de San Antonio de Esquilache, distrito en el cual la pobreza es de 87.2% y la pobreza extrema de 49.9%. Opino, sin embargo, que estos índices no toman en cuenta algunos indicadores que, de ser considerados, darían una visión más cabal de la pobreza, no solo de la población local, sino de la que se va generando en el patrimonio nacional y las consecuencias que esto tendrá para el país una vez que haya pasado la euforia del crecimiento del 6% anual, basado sobre todo en la venta de recursos naturales no renovables.
Recién entonces tal vez nos daremos cuenta que la mala inversión de dinero conseguido no ha ayudado a construir ciudadanía y que hemos sido colaboradores en la generación de la crisis global de un sistema fundado en el supuesto absurdo de una naturaleza inagotable. En suma, si los índices de medición de la pobreza tuvieran en cuenta la contaminación y los de desarrollo, la sanidad y buen estado del medio ambiente, se tendría una visión integral acerca de la verdadera pobreza de la gente y de la responsabilidad de las industrias extractivas contaminantes en su generación al destruir los medios de vida de la población y afectar su salud. He revisado mi memoria para tratar de encontrar en ella siquiera un proyecto de los calificados de desarrollo que haya beneficiado a la población indígena. Y lamentablemente no he encontrado ninguno. Por el contrario, constato el deterioro de estilos de vida que, si bien no expresaban riqueza, sí calificaban de estrategias de satisfacción plena de las aspiraciones sociales. Y constato también la destrucción del medio ambiente y la generación de actividades ilegales generadoras de violencia. Es bien conocido lo del oro en Madre de Dios, cuya responsabilidad principal le corresponde a un Estado que por más de 50 años ha dejado que las cosas sucedan a su ritmo y de acuerdo a los intereses y voluntades de cada quien. Menos conocidos son tal vez los efectos de la carretera marginal en la zona del Pichis-Palcazo, que ha significado la inútil destrucción del bosque y la masiva expansión de cultivos de coca y del narcotráfico. ¿Hay algo que pueda hacerse para superar esta situación? Por supuesto que sí, y mucho. Lo primero es fundar las políticas de inclusión en el reconocimiento de derechos y no, como hasta ahora se hace, en gestos de caridad. Dentro de los derechos hay uno fundamental, que es la consulta previa para lograr el consentimiento por parte de la población que será afectado por iniciativas y políticas públicas. Se trata de un derecho cuyo pleno ejercicio permitirá la construcción de una verdadera democracia, en la cual las políticas respondan al bien común. Por el momento, sin embargo, el Estado lo considera solo un trámite que debe ser realizado con el mismo desagrado con que un paciente bebe un medicamento amargo. No obstante, hay algunas experiencias que merecen ser reconocidas y atendidas, ejecutadas a veces por las propias organizaciones indígenas y otras por ONG que no hacen mucha bulla. Es el caso de iniciativas que han partido de lo que la gente sabe y practica para, a partir de ahí, recuperar sistemas de control social sobre el uso de los recursos comunes, introducir cultivos y crianzas de especies que antes se daban de manera natural y desarrollar tecnologías al alcance de las finanzas de la gente para darle valor agregado a productos del bosque y a creaciones artesanales. En la base de todo esto está una estrategia central que el desarrollo que hoy se impulsa no cree y desprecia: la seguridad alimentaria. Escuchar y recoger la experiencia y conocimientos de la población e insertarse en su propia dinámica para desde ahí construir con ella una estrategia orientada para mejorar sus condiciones de vida y, lo que es tan importante como esto, aprender de los errores del pasado, son, creo yo, condiciones de base indispensables para superar las visiones autoritarias actuales que no solo no superan la pobreza, sino que la generan. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del antropólogo Alberto Chirif y ahora damos paso a la participación de los panelistas. En primer lugar, al señor Santiago Manwin. Santiago Manwin, jefe de los APUs del territorio comprendido por las 5 cuencas formadas por los ríos Chiriaco, Cenepa, Marañón, Nieva, Dominguza y Santiago de Nieva. Fue presidente del Consejo Aguaruna Huambiza, distinguido por la Reina Sofía de España por su destacada lucha en favor del desarrollo sostenible y la pacificación del territorio aguajún del Alto Marañón. Actualmente es consejero del Gobierno Regional de Amazonas. Los panelistas tienen 10 minutos para su intervención. Dejamos la palabra al señor Santiago Mano. Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con ustedes. Como saben, yo soy del pueblo Ahuajún, de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. He venido invitado por el presidente del Congreso a estar con ustedes y poder también conversar y exponer mis inquietudes de lo que es mi pueblo, ¿no? Nosotros este momento estamos atravesando una difícil situación en nuestro pueblo. Estamos con la petrolera en el lote 116, con Moral Emprom, y después este momento se están uniéndose Pacific Rubiales, una empresa americana, para hacer una exploración en nuestra zona, en la comunidad de Canshap, en la provincia de Condorcanqui. Después, otro factor muy importante también que estamos también en problemas es con las empresas mineras en la cordillera del Cóndor, que todas estas cosas, este momento también hay un nuevo ingreso que estamos viendo a ver cómo va a gestionarse, ¿no? A la Universidad de Piura ha creado una ONG que se llama Tendiendo Puentes. Ha estado en la zona haciendo talleres, tratando de que ingresen 45 empresas en nuestra zona. No ha habido consultas, no se ha coordinado con las organizaciones, y estas empresas pues son que quieren invertir en la zona y buscan pues que realmente haya una gestión de desarrollo, que la provincia de Condorcanqui y los Ahuajún Vampis tengan un desarrollo adecuado a que puedan salir de la pobreza, de la extrema pobreza de nuestra zona. Nosotros venimos gestionando desde 1998, desde que el gobierno empezó a trabajar las áreas reservadas, y todo este problema las comunidades a nivel de organizaciones han ido presentando memoriales tras memoriales de que realmente las empresas extractivas, así como las petroleras, las mineras, tenían que tener consulta con nosotros, y eso no se ha hecho. Tampoco, entonces ahí tenemos una situación difícil porque no se ha coordinado. Se intentó hacer la coordinación con Moral Emprom, que es la empresa francesa, pero no se ha podido, varias oportunidades, y entonces ahora están en la etapa de exploración en el lote 116 en nuestra zona. Entonces, en uno de los acuerdos que se toman las organizaciones, la organización Orpián ha presentado un trabajo de la ordenanza regional, ley de la consulta, que se pueda trabajar dentro del gobierno regional Amazonas, en pequeñas escalas, ¿no? Bueno, eso se ha trabajado después de varios días a través del Jurado Nacional de Elecciones, después con el Ministerio de la Interculturalidad y de la misma asesoría jurídica del gobierno regional. Se ha aprobado, y que realmente esta ordenanza estamos esperando que se publique en el periódico peruano para que se formalice el trabajo en la zona, ¿no? Entonces, de alguna forma las organizaciones van tratando de coordinar con el gobierno regional, pero son dos focos muy importantes. Tanto el gobierno central y el gobierno regional son muy ajenos a nuestra realidad, y por más que nosotros explicamos, para el gobierno
central, las empresas, la tierra, el bosque, los ríos son negocio para la sociedad occidental. O sea que todo es dinero, ¿no? Mientras que para nosotros los indígenas, todo ese bosque, todos esos recursos naturales es vida. Nosotros vivimos porque existe esa naturaleza. Y si realmente nosotros los mercantilizamos y realmente monetarizamos todas nuestras tierras, nuestros bosques, los recursos naturales, nosotros como pueblo desapareceríamos como pueblo, porque nosotros dependemos de este bosque, dependemos de esos ríos, dependemos de esa tierra donde generamos nuestra existencia. Todavía el gobierno no ha invertido dinero en nuestra zona, pero nosotros tenemos tierra y por eso subsistimos. Y hay una existencia como pueblo porque realmente defendemos nuestro bosque y nuestros recursos, ¿no? Entonces, hay una situación difícil para nosotros, ¿no? Tenemos que trabajar bastante para que el gobierno nos entienda y que nos entendamos. Tanto la sociedad occidental y como pueblo, la sociedad oriental, debemos llevarnos un acuerdo de trabajo, cómo nosotros realmente el buen vivir que el doctor Chirip ha hablado, cómo nosotros hacemos hoy en día, porque nosotros ese buen vivir lo hemos tenido, pero ahora está en crisis el buen vivir. El buen vivir consiste en que realmente la persona humana tenga un desarrollo, y para que pueda tener ese desarrollo necesitamos de que nosotros tengamos tierra, tengamos bosque, todo el recurso natural que tenemos, y debemos trabajar con eso hermanadamente para que encontremos ese desarrollo ahora, este momento, donde realmente hay una presión muy fuerte de parte del gobierno de que la Amazonía sea un negocio para, empresas extranjeras. En este momento está, por ejemplo, el Morelos Prom y después está el Pacific, que quieren invertir para perforar el petróleo y después la ganancia es 50%, tanto Morelos Prom y después el Pacific Rubiales. Entonces, ese negocio no va a ir a las comunidades nativas. Entonces, estamos viendo de que realmente queremos coordinar, queremos encontrar un desarrollo, pero no con la contaminación que en muchas oportunidades en otros pueblos van presentando esa parte. Entonces, este problema nosotros lo tenemos y tenemos que enfrentar, a ver cómo nosotros encontramos ese mecanismo de diálogo entre el gobierno y las comunidades indígenas. Entonces, en segundo caso, pues, por defender ese derecho, hubo un enfrentamiento hace 4 años en Bagua. No nos comprendimos, tanto como el gobierno que dio los decretos legislativos, donde esos decretos, como ustedes saben muy bien, para nosotros era un peligro. Solamente la Amazonía pidió de que se derogara ese decreto, que no nos convenía para los pueblos amazónicos. Solo por pedir fue donde el gobierno reprime a la población y hubo ese enfrentamiento que todo el mundo lo conocemos, llamado Baguazo, ¿no? Y todavía esa deuda no se ha solucionado. Este proceso de Bagua lo pasan a Lima y estamos trabajando, nuestros abogados trabajan de que realmente Lima no solucione, sino que devuelva todo el expediente a Bagua. Mientras que existe todo este problema, el pueblo abajunuampis no va a negociar con las empresas petroleras. Entonces es bien claro de que hay intereses económicos muy grandes de parte del gobierno y de las empresas, pero nosotros somos afectados. Tenemos que llegar a un acuerdo también en ese nivel. Muchas gracias.
Gracias, señor Santiago Manduin. Finalmente, nuestra panelista, Paula Letts, licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en pueblos indígenas de la Amazonía peruana, con estudios sobre el movimiento social amazónico y territorialidad indígena, interculturalidad, conservación ambiental, salud y ciudadanía en las zonas rurales y de bosque de Ucayali y Amazonas. Dejamos en la palabra a Paula Letts. Gracias. Muy buenas noches a todas las personas aquí reunidas. En primer lugar, quiero agradecer al Departamento de Investigación y Documentación del Congreso por haberme dado la grata oportunidad de participar en este conversatorio como panelista. En esta ponencia se me encargó comentar las exposiciones de los demás integrantes de esta mesa, así como también complementar sus aportes con una reflexión más personal. Quiero empezar felicitando a los señores Valdemar Espinosa, Alberto Chirif y Santiago Manduin por sus presentaciones, las cuales resultan muy aportativas para la reflexión en torno a la situación actual de los pueblos indígenas amazónicos en relación a otros temas, entre los cuales me interesa destacar principalmente a la reivindicación de la identidad étnica, la territorialidad indígena y el derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación o libre determinación. En primer lugar, las exposiciones de Espinosa y de Chirif, que tuve oportunidad de leer de manera previa el día de hoy, ponen en evidencia que el conocimiento de nuestra historia es fundamental para poder plantear un análisis completo y reflexionar sobre el desarrollo y la autonomía de los pueblos indígenas en la actualidad. Esto se debe a que, si queremos evitar repetir los errores cometidos en el pasado, es necesario prestar atención a los cambios y también a las continuidades, especialmente en las interacciones entre los pueblos originarios de la Amazonía y los demás sectores de la sociedad nacional, los cuales hoy en día nos encontramos inmersos en un mismo territorio, pero también caracterizado por la multietnicidad. Por su parte, la exposición del señor Espinosa nos remonta a la época anterior a la conquista española. Si bien hace insistencia en la continuidad de los intercambios entre pueblos andinos y amazónicos, también señala la existencia de marcadas diferencias culturales y político-administrativas entre las sociedades de la sierra y de la selva, o en otras palabras, las palabras del autor, entre Punarunas y Sacharunas, o hombres de la región conocida como Sacha. Particularmente, me interesa destacar que la exposición presentada por el historiador también proporciona un conjunto de datos etnográficos, etnohistóricos, en torno a la existencia de los numerosos y diferentes grupos sociales que han existido de manera previa al proceso de consolidación del territorio peruano, entendido de manera más tardía como un territorio nacional único e indivisible. En relación a este tema, me interesa retomar una breve cita del antropólogo Gerardo Damonte, quien ha hecho referencia al componente histórico de homogenización y asimilación que ha sido impuesto sobre los pueblos indígenas, no solo en el plano cultural, sino también en el plano territorial. De ese modo, el autor señala lo siguiente, y cito: el proceso de consolidación de un territorio nacional dominante siempre implicó el avasallamiento de los otros, sobre todo en los países latinoamericanos, donde fue una élite criolla la que lideró la independencia e imaginó una nación donde los grupos indígenas y sus territorios debían disolverse en aras de la unidad nacional. Fin de la cita. De ese modo, vemos que la aseveración de la diversidad cultural, la cual en el caso de la presentación del historiador Valdemar Espinosa
se observa a partir de una revisión etnohistórica, se ha visto luego contrastada con los denominados procesos de homogenización de los pueblos, entendidos desde el punto de vista de las élites como los otros. En la actualidad es necesario evaluar hasta qué punto los imaginarios, discursos y prácticas proyectados sobre la Amazonía peruana guardan correspondencia o no con valoraciones que han sido funcionales a los intereses de los grupos de mayor poder, las cuales han sido transmitidas de generación en generación. Por otro lado, algunos de los puntos que considero centrales de la exposición de Alberto Chirif son, por un lado, la referencia que hace a la existencia de importantes diferencias entre las formas de concebir el bienestar y la riqueza desde las cosmovisiones indígenas y las concepciones de los grupos no indígenas, mestizos u occidentales, a las cuales también se ha referido en su presentación el señor Santiago Manuín. Asimismo, Chirif también da cuenta de la necesidad de un cuestionamiento respecto de la definición misma de aquello que entendemos como desarrollo. El antropólogo cuestiona que, en nombre del desarrollo, se lleven a cabo políticas que implican que los pueblos indígenas tengan que ceder sus derechos fundamentales y percibir los graves perjuicios de las denominadas externalidades en función de intereses generalmente ajenos. En la actualidad, esta problemática se observa muy claramente en el caso de los estragos ambientales y sociales generados principalmente por las actividades de aprovechamiento de hidrocarburos, así como también se ve expresada en general en los diferentes problemas ocasionados por la superposición de derechos otorgados a actores externos en los territorios ocupados por los pueblos indígenas desde tiempos ancestrales, aun cuando estos territorios hayan sido reconocidos como territorios indígenas bajo diferentes figuras legales. Por su parte, el especialista en derechos de los pueblos indígenas, Pedro García Hierro, ha señalado que las propuestas de estos pueblos, si bien buscan innovar derechos, no buscan, y cito, desconocer el orden jurídico, sino recrear uno nuevo sobre una base intercultural. Fin de la cita. En ese sentido, las demandas indígenas por conquistar un mayor grado de autonomía no deben interpretarse como demandas que apunten hacia la ausencia del Estado. Por el contrario, justamente esta ausencia de la adecuada supervisión estatal en zonas rurales, tanto en los Andes como en la Amazonía, es la que ha tenido como resultado una interacción en condiciones de desigualdad entre los pueblos indígenas y las empresas u otros actores externos interesados en los recursos de sus territorios. Uno de los temas principales que me vino a la mente cuando recibí el encargo de participar como panelista en esta mesa y por lo tanto de reflexionar en torno al desarrollo y la autonomía de los pueblos amazónicos fue la lucha de estos por el respeto de sus derechos colectivos. A lo largo de las últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI, esta lucha se ha visto expresada a través del denominado Movimiento Social Indígena Amazónico, el cual está integrado por un conjunto de organizaciones y federaciones que representan a la población de sus bases y buscan canalizar sus demandas ante el Estado. Estos movimientos han desplegado una plataforma de reivindicaciones que se diferencia de las de otros gremios, en tanto se articula en base a la identidad étnica, es decir, a la etnicidad. Desde el momento en que estas luchas de resistencia se vieron articuladas bajo la forma de un movimiento social, la defensa territorial ha sido una de sus principales demandas
por no decir la principal, al tratarse de un derecho, el derecho al territorio, que está vinculado con un conjunto de otros derechos de manera interdependiente. Este, además, establece las condiciones para la supervivencia de los pueblos originarios, en tanto pueblos indígenas. Es preciso resaltar, de acuerdo con investigadores como Alberto Chirif, Richard Chase Smith y el citado Pedro García Hierro, que los conceptos de la tradición jurídica occidental para referirse al territorio no describen adecuadamente el modelo de territorialidad propio de los pueblos indígenas. Si bien es cierto que no es lo mismo hablar de territorialidad indígena hoy en día, como en la época previa al contacto con la sociedad nacional y los procesos de articulación al mercado, como bien ha señalado también Santiago Manuín, actualmente este modelo de territorialidad tampoco se encuentra limitado al ámbito de la propiedad de la tierra. Específicamente, el concepto de propiedad, a partir del cual se entiende la tierra como un bien que puede ser intercambiable en el mercado, contrasta con el modelo de territorialidad defendido por el movimiento indígena amazónico, el cual va más allá, vinculándose con el derecho a la autodeterminación. Este último el derecho a la autodeterminación ha sido definido por los autores mencionados como el derecho a decidir por sí mismos el futuro que quieren trazar para sus pueblos. De ese modo vemos que la búsqueda por asegurar el control y el poder de decisión de los indígenas, antes que la búsqueda por asegurar la propiedad sobre los espacios donde han habitado tradicionalmente, no se ha visto totalmente garantizada, a pesar de importantes avances, por la figura de propiedad comunal, proporcionada desde el Estado, la cual presenta un conjunto de limitaciones, ni tampoco por otras figuras que han sido utilizadas por los pueblos indígenas en su búsqueda por recuperar dominios territoriales, como las reservas comunales o reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento. Desde el movimiento indígena amazónico, la búsqueda por una mayor injerencia en los procesos de toma de decisiones en torno a sus territorios también incluye una diversidad de estrategias adicionales, entre las cuales destaca la mencionada exigencia del respeto por el derecho a la consulta y el consentimiento previo. Como bien sabemos, este derecho ha sido reconocido por el gobierno peruano a partir de la ratificación del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ya desde el año 1993. Sin embargo, me interesa insistir en que el carácter vinculante del mismo, es decir, obligatorio, no surge con la promulgación en el año 2011 de la Ley de Consulta Previa, sino que su carácter obligatorio se desprende del convenio mismo, que ya ha sido firmado hace más de una década. A pesar de eso, hemos podido observar la manifestación más evidente de que este derecho no ha sido respetado por los sucesivos gobiernos, como el gobierno anterior, a partir de las protestas indígenas en Bagua. Incluso ha tenido que venir una comisión de expertos de la OIT para llamar la atención al gobierno peruano. Está terminando el tiempo. Sin embargo, quisiera señalar que hoy en día los alcances efectivos de esta ley se han visto cuestionados por diferentes razones, como por ejemplo la carencia de legitimidad social que ha tenido el proceso de reglamentación de la misma ley. Sin embargo, para ir finalizando, quisiera terminar señalando que en relación a estos procesos de implementación de políticas denominadas como políticas de reconocimiento de la multiculturalidad, no van a resultar suficientes si no se ven acompañadas de un verdadero reconocimiento mutuo y valoración mutua entre las culturas.
Para terminar, quiero solo señalar que el día de ayer tuve la oportunidad de conversar con el señor Santiago Manuín, quien nos acompaña en esta mesa. Y sus palabras me hicieron recordar y comprender un poco mejor por qué la defensa del territorio de estos pueblos es realmente una defensa por la vida. De ese modo, en nuestra valoración de los pueblos indígenas amazónicos, es fundamental considerar que las dimensiones filosóficas y espirituales propias de estas culturas, incluso hoy en día, se vinculan con la experiencia de vivencia directa con la naturaleza y con el bosque, y nos proporcionan una base importante para reflexionar y reevaluar las implicancias que ha tenido la distinción tajante que solemos establecer entre nosotros mismos como seres humanos por un lado y la naturaleza por otro. Esta reflexión puede ser funcional para revisar el modelo de desarrollo y reevaluar el modelo de desarrollo que queremos para la Amazonía, incorporando una valoración de la diversidad cultural, así como también de la diversidad biológica. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra última panelista. Y ahora hay algunas preguntas que has presentado aquí a la mesa. No tenemos mucho tiempo y voy a leer 4 de ellas y dejar un minuto final quizás para que cada uno de ellos pueda como concluir, ¿no?, o cerrar sus presentaciones. La primera es: para mejorar la calidad de vida en paz y armonía, ¿cuál es la propuesta o rumbo a seguir sobre la premisa de Guamán Poma de Ayala y del buen gobierno? Otra es: matrices culturales y económicas diferentes entre los pueblos amazónicos y lo occidental. ¿Cómo generar un puente como política de Estado que permita realmente posibilitar el buen vivir de nuestras comunidades indígenas? La tercera pregunta: si bien el punto de partida para los pueblos indígenas es el vivir bien, en armonía, ¿qué significa exactamente para ustedes el desarrollo de los pueblos indígenas? ¿Cómo se concretiza eso? Finalmente, ¿por qué nuestros indígenas no son considerados dueños de sus tierras? Me alegro que lo defiendan. Quizás dejamos un minuto para que cada uno pueda concluir con un comentario final. Sí, la primera. Así es. Hay una pregunta que es interesante. ¿Cómo aplicaríamos el pensamiento de Guamán Poma de Ayala, el autor de la Nueva Crónica y Buen Gobierno, para solucionar los problemas de los pueblos nativos de la selva? Sí, pues Guamán Poma fue un hombre que incluso superó al Inca Garcilaso en observaciones sobre el Perú y proponía soluciones. Y a mí yo creo de que una de las soluciones de Guamán Poma es la que se ha transformado ahora, de que el respeto debe ser total, pagar un salario justo a los obreros, por ejemplo, de las petroleras en la selva, respetar la naturaleza y pagar los correctos impuestos al Estado, y quedarían solucionados. Ese pensamiento de Guamán Poma sigue vigente hasta ahora, y sé de que la Defensoría del Pueblo y otros defensores de los pueblos indígenas siempre lo sacan a tapete. Gracias. Un minuto. Sí, para usted. Es evidente, como señalado en la exposición, que los pueblos indígenas no han tenido una idea como la actual de desarrollo, ¿no? Pero me ha interesado en la exposición no solamente señalar eso, sino también las mentiras que hay detrás del concepto de desarrollo, porque en verdad
lo que se está haciendo no es desarrollo. De acuerdo a las definiciones clásicas, digamos, los resultados son justamente lo contrario, es la destrucción del medio ambiente, el deterioro de la calidad de vida de la gente, el deterioro de su estado de salud, y eso es justamente bien claramente visible en las zonas de extracción petrolera en la Amazonía. No sé si ustedes saben, pero en marzo de este año se ha declarado en emergencia la cuenca del Pastaza, que es una de las cuencas más antiguas donde se extrae petróleo, ¿no? Entonces, una primera cosa que yo creo que habría que hacer es sincerar el discurso, ¿no? Y una vez que se sincere el discurso y uno se da cuenta que lo que se pretende como desarrollo en realidad no es desarrollo, sino es saqueo de recursos para satisfacer las ambiciones de un grupo de empresas y para que el Estado acumule una cantidad de dinero que luego no revierte a esas poblaciones y tampoco, por lo que he señalado, revierte a la propia población, porque he puesto los casos de policías que no son indígenas, sino policías urbanos, digamos, del caso de maestros, ¿no? O sea, entonces, ¿qué se está haciendo con ese dinero, no? No hay una reversión, no hay una generación de capacidades que permita, como digo, construir bases sólidas para cuando toda esta ilusión, que está fundada principalmente en la explotación de recursos naturales no renovables, o sea que se van a acabar en un momento determinado, se haya acabado. Entonces yo creo que hay un reto muy grande. Ahora, las poblaciones indígenas están en contacto con la sociedad de mercado hace muchísimo tiempo y por supuesto que tienen aspiraciones de mejora. Entonces hay que ver también cómo el Estado puede responder a esas necesidades de mejora que ellos mismos reclaman y plantean, como por ejemplo la actuación de servicios sociales en salud y educación. O sea, son de los reclamos más fuertemente sostenidos por las organizaciones, ¿no? Bueno, no quiero prolongarme más porque son pocos los minutos. Santiago. Referente a la pregunta donde me piden cuál es el desarrollo de los pueblos indígenas fuera de lo que el buen vivir habla, ¿no? Hoy en día nosotros estamos pasando como estaba hablando, una etapa difícil, ¿no? Hay tanto la sociedad occidental y los pueblos indígenas se van relacionándose y entonces la población va aumentando y entonces va entrando el hambre. Ahora las comunidades ya se han titulado, se han asegurado los territorios en las comunidades Aguajón Wampis. Entonces ya cada comunidad vive en su territorio. Eso hace de que realmente haya hambre en la zona. Entonces lo que nosotros queremos encontrar en ese momento de cambios, este momento que es difícil, está que hay que, dar la solución a lo que es la economía en nuestra zona, ¿no? Están los trabajos que en este momento las comunidades están sembrando su cacao para la obtención de economía. Bueno, hace años, en 1992, el Consejo Aguaruna Huambisa deslocalizó la zona, entonces, fuera de eso, ahora las comunidades están con el sembrío de cacao, están con otros sembríos, llámese así el intento de la siembra de Sachainchi, que no da resultado, después está el café, que tampoco no da resultado. Entonces, este momento se está promoviendo bastante la siembra del cacao y la producción del cacao para sacar, y para eso hay que mejorar la carretera de Bagua a Saramiriza. Entonces, asegurándose un poco la economía para la educación de los hijos, que es muy importante la educación intercultural, en este momento que ya se vive tanto la población de personas que han venido de otra parte
puede ser de Cajamarca y puede ser de Piura, que se han trasladado y tienen sus parcelas en nuestras zonas, ya conviven con nuestra población. Entonces, sus hijos ya tienen que aprender el idioma nuestro, tienen que adaptarse a nuestra realidad, y entonces para eso la educación intercultural, y también nosotros tenemos que aprender el castellano, es importante. Esa educación hay que asegurar, hay que formar indígenas para la educación bicultural. Después está la parte de salud, que la salud es muy importante en este momento. Hay enfermedades muy desconocidas y en la zona hay también, ¿cómo se llama? Hay que salvar la medicina tradicional, y hay que trabajar en esto, ¿no? Después, el respeto del Estado hacia nosotros es muy importante. El Estado no debe imponer, tal como él piensa que realmente tiene que ser el desarrollo visto desde su punto de vista cultural de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el no respeto? La imposición no va a resultar con nosotros. Eso es lo que hace que realmente, al no asegurar, al no encontrar ese medio de respeto, hay enfrentamientos continuos de parte de la población indígena del Estado. Pero el respeto sí es muy importante. El gobierno debe apoyar las iniciativas indígenas y las propuestas de desarrollo que ya se ha trabajado en 4 meses después del Bagua. Después del conflicto de Bagua, se ha trabajado en 4 meses cómo debe ser el desarrollo de la Amazonía en nuestra zona. Si se revisa eso, ahí está plasmado lo que nosotros buscamos. Entonces, el buen vivir es eso para nosotros: la educación, la economía, la salud, y después ese respeto del Estado hacia nosotros. Eso sería este momento que nosotros estamos buscando, el diálogo que hay que encontrar también con las empresas, a ver hasta dónde ellos aseguran nuestro territorio, no la contaminación, los problemas sociales que van a existir, toda esa parte, ¿no? Pero las empresas no dialogan, ellos van a su negocio y ven el petróleo, el dinero, y las personas que están viviendo ahí no les importa. Ahí está el problema indígena que se va a enfrentar con la empresa, ¿no? Yo quiero ser un poco claro y advertirles desde ese momento, nosotros no quisimos otro enfrentamiento. El gobierno está provocando, a pesar de que realmente ha hecho la promulgación de la ley de la consulta, no está implementando, ¿cómo se llama?, el proceso de consulta en la zona, pero las empresas están ahí. Entonces, ¿qué hacen los abajún, los mampís? Los abajún va a agotar el medio, ¿cómo se llama?, legal, donde se les advierte que al gobierno ellos tienen que saber muy bien qué es lo que nosotros queremos y por qué rechazamos a las empresas. No son claros las empresas en sus negocios, y el Estado también no es claro, engaña, miente. Nosotros no podemos tener ese gobierno mentiroso, un Estado que traiciona a su propio pueblo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero poner en claro, de que realmente la provocación que hacen las empresas en nuestro territorio, ahora nosotros no vamos a ir a Bagua, ya nosotros estamos en nuestro territorio ya. Entonces, eso es lo que se dice de la pregunta de esto, ¿no? Sí. Bueno, la pregunta es, ¿por qué nuestros indígenas no son considerados dueños de sus tierras? Me alegro que lo defiendan. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, la respuesta a esta pregunta es bastante compleja, pero me parece que muchas de las respuestas tienen que ver también con la historia, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, con nuestra historia actual como
un país postcolonial y que todavía no hemos superado una serie de deudas que quedan pendientes respecto del pasado, del proceso de dominación por parte de un grupo de poder respecto de otros sectores sociales originarios. Y desde esa perspectiva se ha visto a la Amazonía como un territorio o un discurso de la Amazonía como un territorio deshabitado, y eso no es así. El problema radica en que es un patrón de asentamiento y de aprovechamiento del territorio diferente del aprovechamiento del modelo económico capitalista. Es un patrón de asentamiento que para la economía de los pueblos indígenas necesita del uso de amplias extensiones territoriales y no solamente de espacios para desarrollar actividades estrictamente necesarias para la subsistencia. Este modelo de territorialidad también no tiene la característica de fronteras, límites fijos. También implica zonas de desplazamiento, movilidad de la población, pero por otro lado sí ha habido avances importantes en el reconocimiento de los territorios, principalmente a través de la figura de propiedades comunales. Pero me interesa resaltar a partir de un caso las limitaciones de las propiedades comunales. Por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, la Reserva Comunal Amaracaeri, que es el territorio ancestral del pueblo Aracumbut, se buscó el reconocimiento de esta área natural protegida en el sentido que la propiedad comunal no reconoce amplias extensiones territoriales, poder asegurarlo bajo otra figura legal, que es la de reserva comunal. Sin embargo, lo que el pueblo buscaba originalmente es el reconocimiento del territorio ancestral Aracumbut, pero eso se diferencia de lo que es la figura de reserva comunal. Tanto la reserva comunal como la propiedad colectiva no otorgan a los pueblos indígenas derechos sobre el subsuelo. Específicamente la propiedad comunal separa el territorio entre suelo, subsuelo y sobresuelo, y solo les otorga derechos sobre la superficie de la tierra. Por eso es que quedan desprotegidas las comunidades cuando el Estado se reserva el derecho de asignar derechos a actores externos sobre los recursos del subsuelo y el sobresuelo, como son las empresas. Ahí es donde entra el tema de la ley de consulta previa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien, agradecemos nuevamente a nuestros expositores y panelistas y damos ya por concluida esta primera mesa sobre desarrollo de autonomía en las historias de los pueblos indígenas amazónicos. Muchas gracias. Gracias, rector Juan Carlos Morante. Quisiera destacar que la universidad que dirige el rector Juan Carlos Morante tiene un programa especializado para jóvenes indígenas amazónicos, y uno de ellos estuvo acá anteriormente en una exposición. Desgraciadamente su vida abortó por un problema cardíaco. Edsa, un estudiante de filosofía